Buenos días, mga amigo y amiga. Diretso ko miyara hígado de ano con patatas. Pone man marinita ni kita unes yung kalamansi, pimienta, pone tami kita toyo, sesame oil, pati oyster sauce. Marinate kita unes un rato. Mezcla. Ahora corta kita unes de patatas aquí, ajos, pati inibre. Tapar, también iyo ya prepara hojas de cebollas. Gisaan ni kita con el hígado del manok hasta kita el brown. Cambia el color. Kabar, man set aside kita con ese. Or pone kita ulit oil. Kabar gisa kita con el ajos. Gisa-gisa también kita con el patatas. Así está junto con el marinate del atay. Kabar que pone kita poco agua hasta en blandiase. Mira, se olvide con el inibre. Pone. Bira kita ulit el atay. Kabar pone kita seasoning powder, oyster sauce. Pone también kita katumbal. Kabar el spring onion. Okay na to. Mira, se estea. Comida kita. Sabroso.